Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. A veces siempre está corriendo contra el reloj porque el trabajo de corresponsal, como el de obstetra, ¿no? En Argentina nunca sabe cuándo uno va a tener un parto y estamos corriendo a toda hora, y cuando estábamos viniendo hacia aquí tuvimos esos incidentes de los compañeros de metrodelegados, de subterráneo, así que entre hacer los informes, los reportes para Telesur, ya había quedado con Luis Prusten en encontrarnos porque queríamos venir y cruzar la General Paz, cosa que hace poco los medios hegemónicos para nosotros es importante, ¿no? Porque si uno ha aprendido es como que el centro de la información en Argentina está en Buenos Aires. A donde vamos, en cualquier parte de nuestro país, cuando prendemos la televisión, sabemos que hay cortes de ruta en la General Paz, en Panamericana, como está el tiempo en Buenos Aires, pero ni siquiera lo que pasa del otro lado de la General Paz. Teníamos un proyecto con Luis de hacer en radio, en la vieja Radio Nacional, con móviles y con información de lo que pasara en el conurbano, no solamente de las tragedias o las noticias escatológicas o de las informaciones que dan cuando cruzan las grandes cadenas de televisión, sino contar lo que ocurre, lo que pasa también en lo cotidiano y en la información que a veces se esconde y se tapa. Luis escribió un artículo hace 2 sábados atrás que decía la marca de la bestia, ¿no? Y hablaba del lugar del 666 en algún referente importante de nuestro país, sino el FMI. Y cuando veía hoy los incidentes ahí en los túneles de metro, del subterráneo, pensaba en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cómo va a acrecentarse esa represión y esa guerra que tienen ellos hacia los movimientos sociales, hacia lo que significa la protesta social, con esa represión que creo que va a ser cada vez mayor a partir de los ajustes que le van a pedir o le van a exigir el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me tocó retomar la docencia en la Facultad de Periodismo de La Plata, acá con Claudia, en esta maravillosa carrera de comunicación que ella plantea, de los medios alternativos, de lo que significa cómo luchar contra esas estructuras, esos monstruos. Y lo hice al poco tiempo de lo que fue la derogación de esos artículos de la Ley de Medios de Comunicación Social, trabajando en el primer medio que el gobierno de Mauricio Macri decidió sacar de la grilla de la televisión digital abierta, ¿no? En lugar de aceptar la convivencia de los medios, directamente se comió a Telesur y hizo desaparecer a Telesur como parte de esa política que recién también planteaba Luis Prusten. Y hablaba, y yo pensaba en un artículo que escribió Álvaro García Linera cuando perdió Evo Morales en las elecciones que él planteaba de la reforma constitucional. Y en ese artículo, que se llamaba Derrotas y Victorias, hablaba sobre un texto de Pierre Bourdieu que habla sobre cuando se arroja la piedra y se rompe el vaso. ¿Quién es el culpable de que se rompa ese vaso? Si la fuerza de la piedra o la fragilidad de ese vaso. Y creo que hemos construido un vaso frágil en lo que significó esa ley de medios de comunicación audiovisual, en lo que significó esa alternativa a nuestra lucha, porque fue lo primero que pudieron destruir, fue lo más fácil que pudieron destruir. Hoy planteábamos y escuchábamos las alternativas de los medios a los cuales yo respeto, escucho, sigo, leo, reivindico, porque es parte de la nueva alternativa que tenemos que construir para romper esa grieta y llegar con la creatividad y con la imaginación a construir un espacio nuevo en lo que son las nuevas herramientas que tenemos. Pero tenemos que construirlas desde ese vaso con fuerza, haciendo una autocrítica de lo del pasado, pero también con palabras como las que dijo Víctor Hugo, le decía recién también algún otro compañero, como Cintia, que es la palabra esperanza, la palabra sueños. Estamos a 50 años de lo que fue el Mayo francés, y cuando se planteábamos seamos realistas, pidamos lo imposible, es decir, quizás hoy esos imposibles son los caminos que tenemos que empezar a construir, a caminar, a transitar. Creo que este foro de debate es esencial, es fundamental a partir de que nos podemos ver la cara de esta construcción de unidad y buscar las alternativas de creación. Yo pensaba en referentes que nombraba Luis como Mauro Zeta, o cuando fuimos a una charla en la Facultad de Comunicación Social aparecía Julia Mengolini hablando de un proyecto como esta nueva alternativa que tiene de su radio,
o pensaba en el humor que planteaba Capusotto con esa alternativa de romper las barreras y desde la construcción, desde lo ideológico, de lo de la que es la militancia, lo que es el pensamiento que tenemos de esta construcción, poder romper y llegar a otros sectores populares. Yo tengo una hija de 22 años que milita, pero hace pocos días atrás se hizo en el sitio de memoria, que ahora la justicia, la Corte Suprema dijo que no debe funcionar, y que está ahí ese centro clandestino como parte de ese pasado que tenemos que tener visible para las generaciones venideras, de ese presente que marcó una tragedia en aquel pasado para no volver a vivir nunca más. Y esas visitas, las 5 que se hacen una vez por mes, van 300, 400 personas. Cuando dijeron que iba señorita Bimbo, puede ser, no quiero equivocar, multiplicó por 3 la cantidad de jóvenes, de otras miradas, de otros perfiles, pero que se sentían identificados con ese mensaje que hace desde la radio donde dirige Julia. Perdón el nombre, Futurock, perdón. ¿Cómo pudo romper esa barrera, ese cerco que a veces tenemos nosotros de generar información o contenidos para nosotros mismos, para alimentar nuestro ego, para poder construir un relato que nos haga sentir identificados? Pero cómo poder construir, y creo que es el desafío de este tipo de foros de debate, alternativas que rompan esas barreras, que podamos llegar desde lo que es la construcción hacia aquellos sectores que empiezan a tener estas herramientas, pero que de alguna forma hoy están dudando de cómo construir la mirada a partir de lo que significa la frustración, en muchos casos, lo que genera este gobierno de Mauricio Macri. Y creo que la referencia que yo me marco como consigna todos los días cuando trabajo es el gran camino que ha hecho la mujer, y particularmente la mujer argentina, a partir de esta lucha con un camino claro, lógico, en esta lucha por la igualdad de género, por el sentido de lo que significó sus reivindicaciones, esta marginación, este maltrato que hubo durante tantos años, y que recién escuchamos lo que le pasaba a las compañeras que justamente buscan visibilizar y defender esta lucha. Cuando uno ve ese camino tan claro, esos objetivos tan claros como fue la marcha del 8 de marzo pasado, uno entiende que ahí, desde una construcción lógica, se rompen fronteras, porque ahí une esa construcción de ese derecho de la mujer, que es un camino que lo reivindica la mujer quizás de nuestro sector, de nuestra construcción ideológica, de nuestra propia estructura militante, es la que ha roto barreras y que ha podido sumar. Y desde esa suma da una alternativa a construir un camino mucho más sólido de lo que es la comunicación, y creo que es parte de este debate y parte de esta construcción que tenemos que hacer a partir de lo que es este planteo y este foro. Ya estoy cerrando, quería terminar con un texto justamente de García Linera, cortito, si me permiten, que dice en este texto que toca 4 ejes sobre la oposición, sobre lo que significan las clases sociales, sobre el liderazgo, pero también sobre el tema de las redes, y dice: está claro que las redes no son culpables de la guerra sucia. Es la derecha que no tuvo escrúpulo alguno para esa guerra sucia unilateral, la que apabulló el medio, y que además logró crear una articulación en tiempo real entre medios de comunicación tradicionales, periodísticos, televisión y radio, con redes sociales, de tal manera que la información o denuncia, por ejemplo, vertida en las radios, instantáneamente contaba con un pequeño ejército de activistas profesionales para aplicarla, ampliarla y convertirla en memes, llegando así a miles de seguidores que antes del noticiero de la noche o el periódico de la mañana ya habían enterrado de ella y estaban buscando mayor información. Del mismo modo, una falsedad creada a partir de las redes podía encontrar de manera planificada su correlato escrito al día siguiente, alargando así la vida social de una noticia que de otra forma se hubiera diluido en la existencia efímera propia de las redes sociales. Nosotros atiramos a una defensa artesanal del escenario de gran industria comunicacional. Al final, esto también contribuye a la derrota. A futuro, está claro que los movimientos sociales y los partidos de gobierno deben incorporar en su repertorio de movilización a las redes sociales como un escenario privilegiado de la disputa de la conducción del sentido común. Hay que democratizar más el acceso popular a estos soportes materiales de comunicación, lo que permitirá
quitar el monopolio actual de la conducción de debate de las redes a las clases media tradicional, que a la larga de esta década revolucionaria siempre ha tenido una actitud conservadora y ahora aparece como una constructora de la opinión pública de las redes sociales. Creo que el gran desafío es ese: cómo rompemos estas estructuras, cómo trabajamos en forma conjunta, cómo empezamos a seguir esta lucha buscando mayor creatividad, tomando ejes en esa lucha, como recién decía, ha marcado un camino muy claro y muy sólido la mujer argentina en lo que es la reivindicación por la igualdad de género y por toda esta marginación que tuvo durante tanto tiempo, y empezarlo también a revertirlo en lo que significa esta frustración que tenemos, marcando lo que decía Víctor Hugo, lo que decía Cintia, con esperanza, con sueños y apostando por la vida, porque creo que lo mejor tiene que venir y vamos a luchar para que venga, porque creo que lo que no podemos perder justamente es esa esperanza. Muchas gracias.